Buena tarde. Gracias por acompañarnos nuevamente a un programa de Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Seguimos en el panorama 2018. Han visto ustedes lo extenso, pero lo enriquecido que íbamos en los temas. Y nos hemos extendido al programa 5.0, al quinto, donde para hacerlo más sustancioso vamos a ver el aspecto del muro de Trump con los trasfondos que podemos llevar desde diferentes ángulos. Tenemos el gusto de tener esta mesa de análisis a pues realmente Jorge Arévalo, un hombre también conocido, estudioso, investigador, de manera muy central para ver las cosas, y sabemos que vamos a disfrutar este programa. Gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias a ustedes. Vale. El doctor Enrique Vázquez del Centro de Investigación y Estudios, también pues otra garantía para que usted y yo podamos disfrutar y enriquecer nuestro programa. Bienvenidos, señores. Buena tarde. Pues muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y tenemos un programa bastante interesante y creo que vamos a iniciar ya con Muy bien, pues yo creo que nos vamos a arrancar para deleitarnos en esto. Ahora sí, aprovecharle el mayor tiempo posible porque la riqueza está muy sustanciosa. Bien, vamos a tocar el punto Trump, el punto del muro. Hablamos 20,000 cosas, ¿no? Que la catafixia con el Tratado de Libre Comercio, pero básicamente si nos centramos a ese flujo migratorio, que ahorita creo que ya se abrió 400,000 permitidos, más una catafixia de 1,500,000 registrados, por ahí anda un poquito más suave, pero ha de haber otras cosas más allá también del interés siempre de hacer un muro que además ya lleva casi 2/3 partes construido desde hace casi 2 décadas. Viene el nuevo, porque el anterior tiene mayor tiempo. ¿Qué otros aspectos tienen que haber? Debe haber un aspecto geopolítico, migratorio, las condiciones del cambio climático, los aspectos de la migración por pobreza. Hay una serie de cosas, no solo las drogas, en fin. Yo creo que podríamos ahondar, tratar de ver esos aspectos, ¿no? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que Trump parte de una serie de mitos, o sea, desde su campaña política, ¿no? O sea, cuando él buscaba ser presidente de los Estados Unidos, básicamente su discurso fue basado en alguna reacción que tenían algunos electores, ¿no? Sobre el caso de la migración, el caso del muro, el caso del Telecán. Es decir, eran como sus 3 caballitos de batalla. Y parte de una serie de mitos en relación al muro, pues responsabiliza a los bad men, a los mexicanos, ¿no? Dice él, de que pues están metiendo mucha droga a los inocentes norteamericanos. Entonces ese era básicamente uno de los aspectos centrales. Y por otro, el aspecto también que tenía que ver con el control de los flujos migratorios. El día de ayer o antier, Donald Trump declaró de que había que ver estos países como enemigos, a Guatemala, Honduras, El Salvador y México, porque estaban enviando migrantes y también enviando drogas a los Estados Unidos. Si no existiera mercado para las drogas en los Estados Unidos, pues obviamente que seguramente la droga no llegaría. Es decir, es un asunto de carácter bilateral y no se puede ver como un asunto de carácter unilateral. Por otra parte, el muro pues ya existe en buena medida y alrededor de una 1/3 parte del muro construido, ¿no? O sea, 1,000 y pico de kilómetros. Sí, y Trump le quiere agregar otros 500 kilómetros al menos. Entonces parte de este discurso, ¿no? La migración de mexicanos ya no es tan importante como fue en el pasado. Estamos llegando casi a una tasa de migración 0. Y esto tiene que ver con la transición demográfica de México también. Muy bien, veamos en esto. Siempre que Trump agarre lo que agarre, el país que agarre, incluye siempre a México para boxearlo, ¿no? En todo, en campaña y ahorita en la realidad. Pero, ¿qué otros aspectos podemos tener atrás de esta migración y atrás del paso de la droga, como dice bien Jorge, ¿verdad? Si no hay comprador, no habría ofertante. ¿Habrá algún otro aspecto? ¿No tendremos esa condición
geocontinental que también ellos están ubicando? ¿Habrá otros aspectos para el muro? Claro, en mi opinión, revisando la parte económica, por ejemplo, estamos teniendo una situación de que México es el tercer exportador, más bien es el tercer cliente potencial de Estados Unidos después de China y Canadá. Entonces, Donald Trump obviamente utiliza el tema México para ganar las elecciones, para buscar campaña. En campaña. Y toma como pretexto esa parte, la construcción del muro, como una forma de ganarse a sus electores, y también porque hay muchas personas que han perdido empleos en Estados Unidos y que se han ido a otros países y que han tenido ese problema económico. Si vemos cómo Estados Unidos ha perdido su productividad en la parte industrial en los últimos años, ha sido por esa recesión, esa tendencia de no enfocarse a la productividad. Donald Trump, para ganar las elecciones, lanza este mensaje de decir: vamos a rescatar la industria de Estados Unidos y vamos a evitar que la gente de fuera venga a quitarnos los trabajos que vamos a tener ya con esas nuevas. Correcto. empresas. Ahora, pero el punto ya lo hemos analizado muy bien en la parte de campaña y en lo que está sucediendo ahorita del muro, que ya vemos migración, etcétera. Podríamos partir también básicamente que Estados Unidos ha sido un gran crítico de los muros. Se lo hizo, ¿verdad? La Unión Soviética le aventó lo que pudo, y ahora ellos fabrican, pero no solo ese asunto que fabriquen que continúen el muro que ya han estado construyendo, y si vamos desde Tijuana y esa zona del Pacífico, ya van por la segunda versión. La situación aquí hay varios muros o mallas también en el planeta, ¿no? Hay divisiones de la India, hay divisiones también todo ese Medio Oriente, las partes de lo que era Yugoslavia, ¿verdad? También tenemos gentes que siguen dividiendo, pero el asunto en la moda pues es el muro de Donald Trump, porque también están los muros tremendos de Israel con los palestinos, en fin. La situación aquí, si nos concretamos, es ¿por qué solo quedarnos en ese aspecto? Yo tengo un planteamiento que me gustaría mucho profundizarlo con su análisis. Si nosotros vemos toda la pobreza de América Latina, con los dos grandes ricos del norte, obviamente Estados Unidos, Canadá, estamos viendo un flujo migratorio mayor porque la pobreza está aumentando, es innegable. El cambio climático, los malos manejos en el campo también, la alta contaminación, está haciendo una reducción de alimentos para poder atender a una población que también exporta para alimentar otras comunidades que le pagan más. Vemos cada día más preocupante ese flujo. No también tendrá ese trasfondo, porque se van a poner las cosas más difíciles para ir poniendo una primera valla, porque le están metiendo una tecnología tremenda a este muro, tremenda. Sí, ¿no? miren, oleadas migratorias en el mundo han existido a lo largo de la historia. Así es. O sea, podemos decir incluso que el hombre americano es producto de la gran migración del estrecho de Bering, ¿no? Claro. Y también, si nos vamos de manera más reciente, 1880, con la segunda gran revolución industrial, también una migración importantísima en 1880-1920, en donde prácticamente se poblaron los mismos Estados Unidos, ¿no? De migrantes europeos, Argentina también, Australia, Nueva Zelanda, el sur de Brasil, el sur de Chile, y hasta México llegaron oleadas migratorias importantes, ¿no? Podemos ver los descendientes de alemanes en el Soconusco y en la zona norte, los japoneses en el Soconusco, los chinos. Es decir, la migración no es nada nuevo. O sea, lo que sucede, lo que sí es nuevo, es que en esa época era época de la libre migración internacional. O sea, no se necesitaba ni pasaporte ni visa para emigrar. Sí, los controles vinieron posteriormente. Y hoy podemos decir que estamos en tiempo de muros. O sea, no es solamente el muro que pretende continuar su construcción Donald Trump, ¿no?
y que lo tenía como caballito de batallas, como tú mismo lo dijiste. Está el muro también que divide a Israel de los palestinos, ¿no? Está el muro de Ceuta y Melilla, que son dos ciudades que son enclaves de España en el norte de África. Y ya se volvieron común, Sí, ¿no? y ahí nadie se cuestiona el asunto de los muros, Ya se pero volvió, ahí hay también muros. Esos son los muros visibles, pero también están los muros invisibles, claro. los que separan el desarrollo del subdesarrollo, ¿no? Y es una cuestión bastante compleja. Entonces, hoy vemos de que efectivamente en el mundo hay una gran movilización de gente, quizás la más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Y hay más países expulsores y más países receptores que en toda la historia de la humanidad. La movilidad humana hoy es prácticamente una continuidad de lo que ha habido expandido, ¿no? Sí, Aumentado. claro, Tenemos de Pedro Marroquín, ahorita que leí el mensaje, él dice el énfasis del cambio climático, si hay o no, dentro del tema del muro. Era parte de lo que estábamos tocando aquí hace un momento. Todo este aspecto histórico que viene, que por explosión demográfica es más, es cierto, pero también el recurso es menos, no solo que crezca aritmético, como siempre han dicho, el alimento y geométrica la población, sino que este alimento también contaminando, menos tierra porque el agua está invadiendo, en fin, ¿qué trastorno nos trae? ¿No estarán previniendo algo que ya se ha comentado, las investigaciones y los estudios norteamericanos de esos flujos migratorios aunados con la hambruna, con la expansión de la falta de alimentos? Sí, la cuestión de alimentos es clave. Básicamente es los requerimientos de alimenticios que vamos a tener en las próximas décadas en el planeta, pues realmente son alarmantes. La gran cantidad de gente en hambruna en el mundo también está en crecimiento. La brecha de la desigualdad está generándose ese gran problema y muchas personas se están protegiendo. Si hacemos una analogía, lo mismo haría una persona que tienen dinero, están construyendo fraccionamientos que tienen muros, porque se quedan al interior y pareciera que todos los demás vecinos de la ciudad pues obviamente están totalmente fuera. Entonces tenemos que estar en esa sintonía, tenemos que estar preparados, pero yo también retomo lo que comentaba el doctor López Arévalo hace un instante. También hemos estado siguiendo algunos estudios, algunos comentarios que hace la misma gente de Estados Unidos y que muchos de ellos están totalmente en contra de este muro. Saben perfectamente bien que nada más fue una estrategia de Donald Trump para poder estar negociando algo y ahorita lo que él quiere es que le den esa razón. Pero lo más fuerte, lo más crítico es lo que tenemos que atender con el Tratado de Libre Comercio, que lo está poniendo también como una condicionante, aprovechándose. Exacto, una aprovechándose de todo. Lo aprovecha como él quiere, pero además sabe el momento político que está pasando México y que aquí pues no le pueden ni toser siquiera. Un punto que quisiera antes de tocar el matiz político innegable es lo del muro. Hay una parte muy breve que está en el libro, aprovechando el libro que tenemos de la Sexta Revolución, que ahorita cuando salga de cuadro lo vamos a enseñar. Allí hay un aspecto donde este muro, por supuesto, nada más va a ir fluyendo prioritariamente lo que permite Estados Unidos. Pero obviamente las oleadas no van a pasar así como llegue la gente. Esas personas sabemos de antemano que no se regresan, se nos van quedando. Es una población flotante que llega para ser una población asentada. Eso también nos ha creado una situación muy difícil porque llegan a lo que sea, ¿no? Por eso la condición, si allá está el paso para la oferta al que consume más, también ahí se nos torna un cinturón de
de conflictos, ¿no? ¿Es así esta franja, la frontera? Sí, Esta nueva gente. miren, Estancamiento, ¿no? sí, el muro, vamos a suponer, y los mayores controles dentro de la frontera México-Estados Unidos, la seguritización de la frontera México-Estados Unidos, pues obviamente de que han generado una serie de problemas. Se rompió prácticamente la migración circular. Antes los mexicanos iban y venían. Los mexicanos que logran pasar se quedan. Y podemos ver un montón de mexicanos que tienen 15, 20 años, inclusive muchos chapanecos que no han regresado desde hace 15, 20 años. Y es precisamente por el recrudecimiento de los controles fronterizos, por la seguritización de la frontera. Y también hoy que en día que de alguna forma podemos ver de que pues la migración también se va estacionando y se va quedando en México porque no puede pasar al otro lado. Entonces genera algún tipo de problemas porque en México tampoco hay empleo en el caso de la frontera norte. Se agudiza el desempleo. Se van estacionando en la frontera, ¿verdad? Y ese, dijéramos, ahí es un problema que se tiene que ir visualizando a futuro, ¿no? Que se irá recrudeciendo ¿Cómo desahogar eso, sí, no? ¿Cómo drenarlo? Es complicado, o sea, el asunto es de que se rompió la circularidad de la migración. Se está estancando. La migración básicamente se ha vuelto permanente. Además, como los controles del muro son de tal magnitud que impiden el paso de muchas gentes y eso genera el estancamiento problemas social. Pero dentro de esto hay mitos, es decir, claro, si la economía de los Estados Unidos creciera como creció en la década de los 90, seguro abren la válvula para que entren más migrantes. O sea, esto también es un discurso. La oferta y la demanda sí, también, es un como discurso siempre. Y es un mito. Ahora, ¿qué vamos en esto, Enrique? ¿Qué vamos en este punto? ¿Qué otro trasfondo vemos? ¿No será que la boxeada que nos trae también Trump desde siempre, obviamente lo del muro, que esto es fuerte por ese flujo de gente, y lo que quiere sacar con lo del TLC, nos está distrayendo también de todo lo que están comprando en el país, ¿no? De todos los recursos que nos están aquí tenemos llenando. Varios temas. Por ejemplo, el caso del petróleo, que incluso hasta ya hay una propuesta por parte del gobierno de Estados Unidos y que México, a través del presidente Peña, ya lo suscribieron, solo están en espera de que el Senado lo apruebe, que es los límites territoriales de aguas marinas, aguas del Golfo de México, que son consideradas como aguas internacionales y que todavía no se han repartido de acuerdo al derecho internacional. Ahí, abajo de esa agua, en lo oscurito, hay muchos millones y millones de barriles de petróleo. También es una, en mi opinión también es una especie de distracción, porque realmente, como bien lo señalaba, 2/3 partes del muro ya está construido y no recuerdo que se hiciera tanto show como lo que se está haciendo ahorita. Lo que debemos estar atendiendo es la parte de Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que pasaría? Y señalaban ahí algunas personas. Tanto la economía de California y la de Texas dependen ampliamente del Tratado de Libre Comercio. Y la economía de Estados Unidos se mueve también como se mueva la economía de Texas y de California. En caso de que se terminara el Tratado de Libre Comercio, como es una de las hipótesis, tanto Texas como California entrarían en una recesión. Y considero que también tendrían que abrir la válvula en un rato más. Vemos a Donald Trump con el Tratado Transpacífico, que primero dijo que no y ahorita pareciera como que siempre sí. Entonces, que no define, nada más es como siempre se pone a dar sus aironazos, pero una pregunta que vaya en este tema que tocas, Enrique y Jorge, para que podamos a profundizar. Por un lado, qué importante ver ese tratado de aguas internacionales que va a definir quién va a aprovechar, ya sabemos la probabilidad mayor, pero no se menciona nada. No se menciona nada y se va a dar a conocer en poco. Esa es una. Dos, no dudamos de esa
de ese intercambio, ese impacto en Texas o en California. Pero realmente, ¿qué tanto sería esa magnitud de impacto? Porque para un lado saldría peor, no dejaría de ser peor para nosotros, que casi es el 70-75%, ¿no? En la exportación. Contra ellos, ¿cuánto vendría siendo contra ellos? Porque también hay que ver la balanza, ¿no? Y también estaba revisando un dato de la décima parte economía del mundo, de creo Estados que es Unidos, California. de que 23 de las entidades federativas Correcto. de Estados Unidos que votaron a favor de Donald Trump dependen totalmente de la economía mexicana, porque les venden. ¿Pero en qué proporción? La cuestión es que habría que ver cuál es la proporcionalidad. Que irnos Podemos a detalle, tenerlo por supuesto, con eso que para vaya. hacer- Jorge, ¿tenemos algún dato ahí? No, mira, lo que sí es real es que el 80% de las exportaciones de México Van para allá. van hacia los Estados Unidos. Van para allá. Ningún mercado puede sustituir para México Ahorita el no. mercado norteamericano en el corto plazo. Así es. Así es. Y acá hay otro problema, o sea, otro problema es de que buena parte de esas exportaciones, más del 50-60%, participan dentro de las cadenas globales de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que Trump parte de mitos. Prueba de ello es de que el Telecán no lo ha podido Claro, romper y ya lleva un claro, año en el claro. gobierno. ¿Por qué? Porque se oponen las grandes empresas globalizadas de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si se rompe el Telecán? Se rompen las cadenas globales de valor. ¿Y a quiénes afectan si se rompe la cadena global de valor? Pues a las empresas La norteamericanas. planta productiva que Buena señalaba parte- Enrique ahorita, buena exactamente la... Buena parte de esto responde a este tipo de comercio que es propio de nuestro La tiempo. proporción es muy importante. Sí, Podríamos ubicarla para No, poderlo claro, tener en otro sí, programa, sí. porque yo sé que va a mandar, si alguien habla que el tiempo es dinero, son los americanos. Aquí el asunto, sí creemos que ellos obviamente no va a depender de su economía de nosotros como nosotros de ellos. No sé, por México nos sacan para mantener esas flotas navales que tienen, o las bases que tienen en otros lados, o los costos de los vuelos espaciales, ¿verdad? Debe de salir de dónde. Sí sabemos de pagos de deudas, de otras cosas, pero el caso sería también ahondar. Si el 75% de las inversiones en México son norteamericanas, además de casi el 80% de las exportaciones, estamos viendo una maquinaria también que invierte aquí, que trabaja y se lo lleva. Sí. Entonces, ir al otro punto, ¿cómo tenemos que enfrentar eso? Elevando nuestra capacidad de productividad. Yo creo que el reto cada día se hace más fuerte. Sí, y vemos tenemos que Chiapas, elementos, vamos a la colita. Y tenemos elementos, por ejemplo, en la parte energética, para que nosotros podamos refinar el Exactamente. petróleo, generar nuestros propios combustibles, la generación de energías limpias, aprovechando el sol en la parte norte del país. Los Podríamos marismas estar también. generando Geotérmico, una tú gran dices. fuerza. La parte de geotermia podríamos estarlo aprovechando. La generación de alimentos, el 65% de los alimentos que consumimos en México lo importamos. Bien. Estaba revisando Problema. la parte de la balanza comercial con Estados Unidos, y muchos de esos productos que estamos comprando en la actualidad, nosotros fácilmente tenemos la tecnología y el conocimiento para poderlo hacer ya en este momento. Y no tan caros, y que no nos sale tan caro. Y mejoraríamos las condiciones. El detalle es que tenemos que cambiar los paradigmas, por ejemplo, en la parte de política pública, de no incentivar el paternalismo. Perdón, pero tú hablabas el- también de sí. salud, no la vez anterior, Enrique, no solo el costo, sino la pureza de De la los alimentos, transformación, claro, algo así. en la parte de sustancias tóxicas, nuestras normas mexicanas, las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, no son tan rigurosas como las que tienen ellos. A nosotros sí nos pueden vender cualquier porquería de productos, y en cambio nosotros sí tenemos que cumplir con N cantidad de requisitos de alta calidad para poderlo vender. Como siempre Acá no sí. hacen el balance. Mi pregunta es esto, comencemos un punto. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos más competitivos y más eficaces, es el gran reto. Nos regresamos ahora sí, ya venimos hasta acá nuestros Chiapas, ¿no? Porque aquí es donde tenemos que jalarle, porque sabemos que hay diferentes Méxicos.
y seguimos ahorita. No vamos a comparar un Querétaro que viene demostrándonos que sí se puede, ni algún otro estado. Vamos a hablar completamente aquí de atrás, los de la colita. ¿Qué nos sigue faltando? Ya lo hemos mencionado en varios programas, pero Jorge, bueno, si puedes sintetizarlo, sintetizarlo, ¿verdad? Porque ¿qué nos falta? La lista es muy grande, ¿no? Sí, mira, es muy complicado, o sea, porque realmente, pues Chiapas tiene una economía colapsada, o sea, con una productividad del trabajo bajísima. Casi prácticamente se produce muy poco. Sí, la producción agropecuaria que dicen que tenemos una gran vocación, pero realmente la productividad del trabajo es bajísima. Entonces en Chiapas producimos muy poco y eso hace que dependamos mucho de los recursos públicos. O sea, si tú ves las transferencias y participaciones federales a Chiapas en los últimos años son enormes. Entonces, este dinero se despilfarra. En Chiapas se requiere un cambio de carácter estructural, que se requiere cirugía mayor, cambiar la base productiva del Estado. O sea, no hay otra posibilidad. O sea, haciendo las mismas cosas, siempre vamos a tener los mismos resultados y será una fábrica de pobres. En Chiapas, lo he dicho, se ha invertido más dinero que en el Plan Marshall y era para que Chiapas tuviera 2 pisos. Y sin embargo, miren cómo estamos, miren las calles de Tuxtla Gutiérrez, miren las carreteras, ¿sí? Miren los niveles de pobreza. En el país han disminuido relativamente y en Chiapas crece. Somos una fábrica de pobres. Enrique, ¿qué hacemos precisamente porque los problemas están creciendo? No solo se detienen, como bien lo señala Jorge. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos hacer? Porque hay muchos aspectos que no están funcionando. Y no solo es la parte pública, hay una parte privada, hay una mezcolanza. El camino se ha mencionado varias veces. ¿Qué ubicamos? Aquí tenemos una ventaja competitiva. Hay muchos chiapanecos en Estados Unidos y que constantemente están mandando lo que conocemos como las remesas. Lo interesante es que tendríamos que encontrar una estrategia para que ese recurso sea canalizado para incentivar la industria. Si nosotros... ¿Qué recurso? No las remesas. Hablas del presupuesto que está aquí. Las personas, de ambos, pero las personas en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de conversar con varios, tienen una cultura ya de invertir en acciones, tienen esa... Pero al venir aquí, ¿en qué acciones serían? Por eso sería crear empresas en donde ese recurso se pueda estar invirtiendo, obviamente a cambio de acciones, y estar incentivando esa... Pero ¿quién va a manejar esa empresa aquí? Habría que trabajar en el sector social. Por eso señalo que tenemos que establecer una estrategia para poder tener esa parte de... Ahora vamos a ver. Yo lo veo muy interesante aquí. No dudo que haya que ir a la parte social si no ha funcionado la otra. Sí. Pero realmente hay una rectoría en materia de economía y volvemos a lo mismo, como tal cual lo menciona Jorge. No solo no está funcionando, el resultado lo que está dando, no hay huevos de oro, solo los huevos están podridos, ¿no? Y en la parte de rectoría pública, en materia económica, por ejemplo, hemos sido víctimas de la improvisación. De la improvisación, de la no profesionalización. Las personas que están tomando decisiones carecen de esa labor. Por ejemplo, yo podría estar haciendo una cirugía de cerebro, le echaría todas las ganas, pero de seguro se me muere el paciente. Aquí tendríamos que tener esa responsabilidad para que las personas que toman decisiones sean las adecuadas. Exactamente, ahí vamos concluyendo qué podríamos hacer, porque también la parte privada tiene esa participación de malos resultados, hay tanto bueno como malo. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cuál sería el planteamiento público, privado y social para darle en síntesis para salir a Joan Robinson, una economista británica, decía que por cada boca hay un par de manos, pero ese par de manos sin dinero en los bolsillos para comprar no se constituyen en un mercado. Y ese es el problema de Chiapas, con 77.2% de pobres, pues esos prácticamente están fuera del mercado. Entonces, tenemos un mercado interno extremadamente limitado. La política social hay que cambiarla, o sea, la política social tiene sesgos antiproductivos importantes.
Total. O sea, y esto genera también en el chiapaneco la conciencia social del limosnero. Sí, yo creo que hay que impulsar una política en donde el Estado sea el empleador de última instancia, generar empleo como se hizo en el New Deal cuando la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sí, o sea, muchos lagos artificiales que hay en Estados Unidos y Canadá se construyeron con el New Deal. Aquí se podían utilizar para reforestación, se podían utilizar para limpiar ríos y caminos y construir caminos rurales, etcétera. Pero eso implica el cambio de la orientación de la política social, y ese es un gran reto, no solo para Chiapas, sino para México. Muy bien. Hemos llegado a la parte final del programa con el resumen de nuestros compañeros y creo que es siempre muy claro, no pueden haber diferentes aspectos de alternativas de solución. Siempre vamos a llegar a los carriles que tienen que cumplirse. Y vemos definitivamente que si Chiapas, por un lado, está recibiendo cantidades de recursos envidiables, también estamos viendo que su aplicación no se está traduciendo para un desarrollo, no, eso pasa en el camino y vemos que sigue siendo lo que nos deja en fuera de capacidad de competencia ante estos panoramas de nuestro país que enfrenta, como ahorita la Unión Americana, que tocamos el tema, y luego en los varios Méxicos que tenemos, siempre pues nos sigue tocando el no honroso lugar de los últimos. Así que tenemos que seguir insistiendo. Necesitamos tener funcionarios públicos capaces, profesionales, que sepan bien lo que tienen que hacer para producir. No todos tienen que mantener la política, tienen que ser productivos. Y por el otro lado, casi 94 centavos de cada peso que circula en términos generales para la parte pública, habla de la baja capacidad productiva que tenemos en México en la parte privada. Y aún así, necesitamos aumentar la responsabilidad de los organismos privados que todos juntos no superan ni el 2% de las unidades productivas. Tenemos que remontarnos, tenemos que privilegiar al ser humano, que es nuestro mejor producto, a darle más escuela, más orientación, pero como bien decían nuestros compañeros, si no tenemos la objetividad para producir, no podemos salir. Sabemos que siempre vamos a remontar los problemas, que es nuestra naturaleza. Hagámoslo, usted impulsa el cambio e insistimos en este año electoral. Si está a gusto con lo mismo, vote por los mismos. Si no, y está a gusto y quiere un cambio, vote por un cambio. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Gracias un gusto, aquí te auditorio. esperamos en tu casa. Muchas gracias. Doctor Enrique Vázquez Muchas y gracias. doctor Jorge, porque tienen a mérito Muchas propio gracias. ganado, sus amigos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Muy bien. Es que digo,